Estamos viviendo en unos tiempos y en un siglo donde la tecnología ha avanzado de manera impresionante. Yo soy del 89 y hasta ahora, hasta el 2023, puedo ver todo el desarrollo y el avance que ha tenido la humanidad. El hombre se ha acostumbrado mucho a ver con sus ojos muchos avances tecnológicos, que me atrevería a decir que pocas cosas hoy en día les sorprenden, porque ya se han acostumbrado a ver mucho desarrollo por mucho tiempo. Ahora, en lo que siempre se sigue cuestionando y dudando es en las cosas de Dios, llamando locura todavía las cosas de Dios, aún habiendo milagros en estos tiempos. Aún Dios sigue vivo, aún Dios haciendo cosas en nuestras vidas, y todavía muchas personas siguen dudando de las cosas espirituales. De estas cosas quiero hablarte, de las cosas naturales y de las cosas espirituales. La manera de ver las cosas, cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver las cosas de manera diferente, de manera distinta, para poder avanzar y para poder continuar un camino, sí, que es el camino del Evangelio, el cual hemos decidido por voluntad propia seguirlo. A este tema le he colocado hay cosas que son locura. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 en adelante, que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. He aquí en este versículo, en el último versículo, la diferencia de los tiempos y del siglo y del tiempo que estamos viviendo. Que los que somos de Cristo tenemos la mentalidad de Cristo. Dios sí envía pruebas y tribulaciones a nuestra vida, porque estamos siendo procesados y preparados para lo que tenemos por delante. Pero tenemos la mentalidad de Cristo. Una mentalidad que no ve con ojos naturales, sino que ve con ojos espirituales. Eso es lo que Dios está interesado en hacer en nuestra vida. Crear esa mentalidad en nosotros para que nosotros podamos ver y percibir todo lo que está en nuestro entorno. Se nos ha acostumbrado durante mucho tiempo, como te decía al principio del video, que la humanidad se ha acostumbrado a tanta tecnología que sus ojos ya están acostumbrados a mucho desarrollo, pero dudan de las cosas espirituales, porque esas cosas espirituales no se ven solamente con una mente natural, se tiene que ver con la mente de Cristo, una mente espiritual, para que nosotros podamos comprender los procesos en los cuales nosotros nos encontramos en diversas pruebas, llámese como se llame por donde estés pasando. Tenemos que tener esta mente, la mente de Cristo. Tenemos que tener una mentalidad totalmente diferente al resto del mundo y al resto de las personas. Entonces, quiero traerte una historia muy bonita para que puedas ver la diferencia y la importancia de tener la mentalidad de Cristo sobre nuestras vidas y orar siempre a Dios para que esto se pueda desarrollar en nosotros. Esta capacidad de pensar y de ver de manera distinta a pesar de las circunstancias se desarrolla en nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos a una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 en adelante. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criada dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta en tu vida? ¿Qué haremos ante una circunstancia? ¿Qué haremos para salir de donde estamos? ¿Qué haremos? Quiero que veas a continuación la respuesta de Eliseo, porque esta historia se trata de Eliseo. La respuesta interesante de fuerza y de poder y de esa convicción de Eliseo. Y quiero que veas lo interesante, para que veas lo que yo te estoy diciendo, que la importancia de tener una mentalidad diferente como cristianos. Entonces, Eliseo responde en el capítulo 16, dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante historia. Qué bonito poder
ver de manera espiritual lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No estamos solos. El pueblo de Dios, su iglesia, no está sola. Tenemos la compañía de Dios, el ejército de Dios está con nosotros. Su espíritu está con nosotros, que es lo que más importa sobre nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos a poder caminar por fe, mirando aquellas cosas que no se ven como si fuesen. Dios dice en su palabra que bienaventurados son los que creen sin ver, porque de ellos será el reino de los cielos. Usted y yo somos bienaventurados porque estamos creyendo sin ver. Somos bienaventurados. Entonces, seguimos en la historia. En el capítulo 18 dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. En el capítulo 19 dice: después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Sígueme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, Padre mío. La oportunidad perfecta para naturalmente vengarse, para naturalmente tomar en su mano con facilidad lo que ellos por mucho tiempo estaban esperando. Era un pueblo que era sitiado constantemente, estaba constantemente en guerra. Y imagínate una oportunidad que te den de como esta historia, que te lo coloquen en el frente para tú hacer naturalmente lo que tienes que hacer. Ahora, seguimos con la diferencia de pensar con esto, con la mente de Cristo, con la mente diferente, no con la mente natural. Y vamos a ver nuevamente una respuesta de parte de Eliseo muy interesante. Y le respondió en el capítulo 22, le respondió: no los mates, matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hay una pregunta que me he hecho yo acá, ¿no?, que quiero dejarte. Le dice: ante tal situación, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Es una situación muy difícil, porque las circunstancias, los problemas, las luchas que tenemos internamente nos hacen cuestionar lo difícil que puede ser tener la mentalidad de Cristo. No podemos decir: ¿cómo puedo tener la mentalidad de Cristo? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Él para que a través de su Espíritu podamos recibir esa impartición de su poder, de su transformación. Eso no llega solo. No llega totalmente solo. Llega con mucho esfuerzo, llega con mucha oración, llega con mucha sinceridad, llega con mucho clamor, reconociendo a Dios sobre nuestra vida y reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Entonces, ya en este tema quiero traerte una historia más que se encuentra en Santiago, una historia muy conocida por muchas personas, que es la historia de Sansón. Una historia muy larga, pero quiero llevarte hacia el final. Está en Jueces 16, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron ante las columnas. En el capítulo 16 dice: entonces Sansón dijo a Jehová al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. En esta historia hay algo muy interesante, que es lo que quiero dejarte para terminar, que es que esa columna se llama Jesucristo.
para que nuestros enemigos, esos enemigos de las dudas, esos enemigos de la incredulidad y de todas las cosas que nos asedian, que nos prohíben o no nos ayudan a seguir adelante en el Evangelio, puedan quedar totalmente sepultados. La columna significa Jesucristo y es necesario que nosotros nos apeguemos a esa columna y clamemos y digamos: Señor, dame la fuerza para que mis enemigos puedan quedar totalmente sepultados. Digamos, podemos decir que quizás no tenemos los enemigos que tenía en aquel entonces naturalmente Sansón, pero tenemos enemigos hoy en día espirituales que tenemos que vencer, que tenemos que conquistar, terrenos y áreas que tenemos que conquistar en nuestra vida. Solamente lo vamos a hacer llegando a la columna de ese templo que es Jesucristo, para que todos nuestros enemigos queden totalmente sepultados y así podamos tener una victoria. Esto era lo que quería dejarte. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que te haya sido de mucha bendición como lo ha sido para mí.